No se trataba de un silencio natural, no como el que desciende sobre San Isidro cuando los gallos callan y la sierra de ópalo se traga la última luz del ocaso. Este silencio era denso, metálico, como si un soplido helado hubiera pasado por el pueblo, aspirando todo el murmullo vital, dejando solo el zumbido interno de mis propios oídos latiendo desesperadamente contra la presión. Ese fue mi primer indicio, el hook que se clavó en mi pecho antes de que mis ojos procesaran el cuarto vacío de mi madre. La luna llena lo cubría todo. Era el centro gravitatorio de nuestra casa de adobe y teja, el ancla que impedía que la casa, que San Isidro entero, se desmoronara bajo el peso del tiempo. Y aquella noche, bajo la luz cruel de una luna de cosecha que parecía burlarse de la oscuridad, Elena no estaba. La taza de peltre, de la que siempre bebía su café de olla, estaba a medio llenar en la mesa de pino. La cucharita de plata, herencia de la abuela, aún reposaba en el borde, con ese pequeño residuo caramelizado de piloncillo. Su rebozo color obsidiana, ese que nunca se quitaba ni para dormir, estaba cuidadosamente doblado sobre el respaldo de su silla favorita, la que miraba hacia el patio trasero y el cerro. Todo estaba en su lugar, salvo ella. Las personas que se van de repente dejan caos, dejan puertas abiertas de golpe, dejan notas a medio escribir. Mi madre no había dejado caos. San Isidro, un pequeño parche de polvo y dignidad, aferrado a la falda del estado de Guanajuato, conocido por nada más que su mezcal excepcionalmente amargo y las historias que los viejos susurraban sobre el cerro, historias que se dilataban y se encogían con el ciclo lunar. Era un lugar donde las paredes de adobe respiraban el calor del día y lo devolvían con lentitud durante la noche. Yo había crecido con el sonido constante, el raspado del maíz, el lejano motor de alguna camioneta vieja, el coro de grillos que era la banda sonora inmutable de la oscuridad. Lo único que realmente perforaba el silencio era la luz. Una luz blanca, densa, casi tangible, que se filtraba por la única ventana de nuestra sala. No era miedo en el sentido de espanto, era más bien una reverencia tensa, una obligación que se cumplía con la espalda recta y la mirada evasiva. Desde que yo era niño, las noches de plenilunio eran diferentes. Limpiaba la casa con un fervor que rozaba la manía, cerraba las ventanas, excepto una, siempre la misma, la del cuarto de despensa, y se ponía a preparar infusiones de hierbas que olían a tierra seca y a secretos ancestrales. Nunca dormía, yo siempre la oía moverse hasta el amanecer. El calendario marcaba una luna llena perfecta, una de esas que los abuelos llamaban la luna de la tierra, porque supuestamente hacía que las raíces y los secretos salieran a la superficie. Había sentido la tensión en Elena desde el desayuno. Sus ojos, normalmente tan expresivos, eran pozos oscuros que reflejaban una preocupación distante. Cuando le pregunté si se sentía bien, solo me dio una palmada en el brazo, esa palmada ligera que significaba: «Estoy lidiando con algo que no te concierne, hijo. Déjame en paz». Yo estaba en mi cuarto intentando leer con la luz parpadeante de un candil cuando noté que el silencio era demasiado grande. No escuchaba el habitual golpe rítmico de la madera que mi madre preparaba para el día siguiente, ni el tintineo de sus pulseras de plata mientras revolvía las hierbas. La casa estaba sumida en una oscuridad que la luna intentaba en vano penetrar por las rendijas. Llegué a la sala principal, y allí estaba la escena inmóvil, intocada, perfecta. La taza de café, el rebozo, el silencio que palpitaba. Fue al baño. Salió al patio a ver las estrellas. No a medianoche, no en luna llena. Ese objeto era su piel. Llamé: «¡Madre, Elena!». Revisé el cuarto que compartíamos, vacío. Revisé el diminuto baño, un cubo de cemento frío, vacío. La pequeña ventana, la que ella siempre dejaba sin pestillo en las noches de luna llena,
estaba abierta. Abierta apenas lo suficiente para que una ráfaga de aire nocturno, frío y extraño, se colara. Sin embargo, la ventana abierta era una de mis primeras pistas abiertas, una anomalía dentro de su estricto ritual de cierre. Y luego, el segundo detalle, el relicario. Lo había visto allí esa misma tarde. Ahora no estaba. No tierra de jardín, no el polvo rojizo de San Isidro, sino tierra oscura, casi negra, húmeda, con un olor profundo y ferroso, como sangre seca. ¿Por qué la tierra? Mis manos comenzaron a temblar. El terror inicial, ese escalofrío que te eriza la nuca, dio paso a una adrenalina fría y desesperada. Tenía que encontrar una señal de lucha, de forcejeo, de entrada forzada. Busqué huellas en el piso de cemento pulido, pero la perfección de la escena se mantenía. Significaba que se había ido por voluntad, o que había sido llevada por algo que no necesitaba forzar puertas ni romper vidrios. Recorrí la casa de nuevo, esta vez con la linterna de queroseno en mano, buscando en los rincones que la luna había omitido. En la sala me detuve frente a su silla. Puse mi mano sobre el rebozo doblado. No había estado allí recientemente. La taza de café estaba fría al tacto, lo que indicaba que había estado ausente por al menos 1 hora, quizás 2. Recordé un patrón. Mi madre, en las noches de luna llena, siempre encendía una vela blanca, simple, sin aroma, y la colocaba en el centro de la mesa. Esa noche no había vela. En su lugar, en el centro mismo de la mesa, había una pequeña mancha de humedad. Era aceitosa, ligeramente pegajosa y olía débilmente a cera de abeja, aunque no había ninguna vela cerca. El patrón había sido interrumpido. Tendría yo unos 10 años. Era también luna llena. No me había notado. Ella no rezaba. Recuerdo que cuando me vio, su rostro se descompuso en una máscara de pánico gélido. Me llevó adentro, me regañó con una severidad que nunca había usado y me prohibió mirar hacia el cerro en esas noches. Y nosotros no somos esas cosas. Ahora solo el silencio quedaba. No era el miedo a lo que podía haberla llevado, sino el miedo a lo que no me había dejado oír. Este era el re-engagement con el horror. Decidí que tenía que revisar el exterior. Si el relicario fue reemplazado por tierra y la ventana estaba ligeramente abierta, la ruta de salida era el patio trasero, ese lugar que daba directamente al pie del cerro. La luna me golpeó con una intensidad cegadora. El patio de tierra apisonada y piedras estaba empapado en esa luz espectral, haciendo que cada sombra de los magueyes pareciera un depredador agazapado. La irrefutable señal de su partida o de su secuestro era su guarache. Estaba manchado, no de polvo, sino de un barro oscuro idéntico al que encontré sobre el fogón. Y debajo del guarache, cuando lo levanté con dedos temblorosos, la tierra estaba húmeda y removida. Grabado a mano en el fondo de la piedra, apenas visible bajo la luz de la luna, había un símbolo. No era una cruz. Era un círculo dividido en 3 secciones por líneas curvas, algo que parecía una runa olvidada o el mapa simplificado de algo que se encuentra bajo tierra. Alrededor del símbolo, la tierra estaba recién removida y había un leve, casi imperceptible, rastro de algo pesado que había sido arrastrado. No había huellas de otros zapatos, solo ese rastro sutil, pesado, que se dirigía directamente hacia el campo de agave y la base del cerro. La conclusión fue instantánea y helada. Mi madre no había huido. Los viejos de San Isidro hablaban de que el cerro de Ópalo no era solo tierra, sino una boca dormida. Y mi madre, Elena, se había ido, descalza en la oscuridad, dejando solo barro y un símbolo incomprensible. Tenía que seguirla. Tenía que saber qué la había llamado o qué obligación ancestral la había reclamado. Mi corazón bombeaba terror y una rabia fría. El silencio no había vuelto. No esperaría al amanecer.
Si el cerro se había tragado a mi madre bajo la luna, yo iría a buscarla antes de que el sol pudiera secar el rastro y borrar el símbolo. Si creyeron que la desaparición de Elena fue el fin de la historia, apenas han oído la primera sílaba. Esto es solo el principio de lo que encontré al adentrarme en la tierra que mi madre temía y honraba. La luz del amanecer de aquel día fatídico no trajo consigo el calor o la promesa de un nuevo inicio. En San Isidro las mañanas suelen ser generosas, dorando las fachadas de adobe y disolviendo la neblina nocturna en un suspiro cálido. Me mantuve de pie junto a la puerta abierta, un centinela de la nada, con el polvo fino de la calle pegado a las plantas de mis pies descalzos. Lo más horrible de esa mañana no fue la ausencia de mi madre, sino la ausencia de cualquier rastro de ella. Solo aquel vacío quirúrgico, aquel hueco perfectamente delineado que gritaba que ella no se había ido, había sido borrada. El silencio que se había instalado en la medianoche se había transformado con el alba en un aullido sordo, un zumbido constante en mis tímpanos que era 100 veces más aterrador que cualquier grito de auxilio. Era el sonido de la certeza, de la imposibilidad de la explicación. Me obligué a moverme. Mi primer impulso fue negar la realidad. Busqué en lugares absurdos, bajo la cama donde sabía que no cabía ni un gato, detrás de las cortinas que nunca se movían, abriendo y cerrando los armarios con una violencia sin sentido, esperando encontrarla acurrucada, riendo de mi pánico, diciendo que solo era una broma pesada. Pero los armarios devolvían el olor a lavanda y naftalina, el olor persistente de una vida ordenada que ahora se había desordenado irreparablemente. El gendarme local, un hombre llamado Don Ramón, que me había visto crecer y que tenía la misma prisa que una tortuga bajo el sol, llegó a media mañana. Don Ramón se rascó la cabeza cubierta por el sombrero de paja, miró alrededor de la cocina donde mi madre había preparado el último café y concluyó, con una facilidad pasmosa y una crueldad involuntaria, que probablemente se había ido con algún forastero apuesto, o que el calor le había afectado la cabeza. Señorita, las mujeres a veces, bueno, usted sabe, los nervios. Tarde o temprano aparece pidiendo perdón. Sus palabras eran puñales, no porque creyera ni por un segundo esa patraña, sino porque revelaban la desesperación de mi posición. Yo era una hija intentando encontrar a su madre en un lugar donde la lógica se disolvía al atardecer, y los demás solo veían un drama pueblerino más. Les aseguré, con la voz temblando por la indignación y la rabia contenida, que mi madre no era así. Mi madre era la estabilidad, el ancla de nuestra pequeña existencia. El gendarme tomó nota en su pequeño cuaderno mugriento y prometió mandar aviso a la capital, una promesa vacía que resonó con el eco de la indiferencia. Con la partida de Don Ramón, la búsqueda se convirtió en mi obsesión solitaria y frenética. De la casa al patio, del patio al jardín trasero, un pequeño terreno delimitado por una cerca de madera podrida y un viejo pozo de piedra en desuso que mi madre insistía en mantener limpio por si acaso. Fue allí, junto a la boca oscura del pozo, donde el silencio finalmente mostró su primera grieta. Tirado entre unas plantas de sábila espinosas, encontré el rebozo de mi madre. Lo había usado la noche anterior. Recuerdo haber visto el brillo tenue de la seda reflejando la luz de la luna llena mientras ella se inclinaba sobre la mesa. Lo recogí con manos temblorosas. No estaba doblado ni simplemente caído, estaba rasgado. Un desgarro limpio y violento que partía la tela desde el centro hasta el borde, como si hubiera sido tirado con una fuerza inhumana o enganchado en algo afilado y arrancado de su cuerpo. Y mucho menos lo habría permitido rasgarse. Este hallazgo, aunque minúsculo, actuó como una descarga eléctrica. Era un forcejeo. Me arrodillé junto al pozo, examinando la tierra seca.
No eran claras, solo leves depresiones, pero eran dos patrones distintos. Unas eran las sandalias ligeras de mi madre, pequeñas, que se dirigían hacia el pozo. Huellas de botas, o quizás de un pie descalzo muy grande, pero que definitivamente no pertenecían a mi madre. Y lo más perturbador, no había huellas de regreso de mi madre. El pánico se convirtió en una furia fría y controlada. La indiferencia de don Ramón me había enfurecido, pero este descubrimiento me empujó a la acción. Y sabía que si había un secreto, estaría en la casa, custodiado por mi madre. Regresé a la casa ignorando las miradas furtivas de los pocos vecinos que ya murmuraban sobre la mala suerte de mi familia. Era un espacio pulcro, lleno del aroma a palo santo y libros viejos. Abrí sus cajones. Nada fuera de lo común, nada que gritara un destino oculto. Me detuve en el centro de la habitación. Me agaché, mis ojos fijos en el suelo de madera oscura. La casa era antigua, las tablas del piso crujían inevitablemente, pero había un sonido particular cuando pisaba cerca de la esquina donde se encontraba su pequeño tocador de caoba. Mi madre siempre había sido extremadamente particular con el mantenimiento de la casa, pero esa sección del suelo parecía descuidada. Al pasar la mano, noté que una de las tablas, ligeramente más ancha que las demás, no estaba clavada firmemente. Mi corazón comenzó a golpear contra mis costillas con una cadencia febril y pesada. Este era el patrón interruptor que había estado buscando, la disonancia en la perfecta sinfonía de su vida. El esfuerzo fue monumental. La madera era pesada y la resistencia al moverse hizo un sonido espeluznante, un gemido seco que pareció despertar algo en las sombras de la casa. El olor que subió del hueco fue inmediato y denso, no a tierra o humedad normal, sino a algo encerrado, seco, como hojas muertas mezcladas con incienso rancio y un toque metálico que no pude identificar. Era un olor a secreto y a antigüedad que me ahogó por un momento. Cuando la tabla finalmente cedió, revelando una cavidad de aproximadamente medio metro cuadrado, tuve que encender la linterna, aunque la luz del día seguía entrando por la ventana. Dentro no había joyas ni dinero, no era una caja de seguridad. Había un conjunto de objetos que, a primera vista, parecían inofensivos, pero que, bajo la luz temblorosa de la linterna, adquirieron una calidad profundamente perturbadora. La primera era un pequeño saquito de cuero, amarrado con una cuerda de cáñamo. Lo abrí y encontré un puñado de huesos pequeños y pulidos, no más grandes que la falange de un dedo meñique. ¿Huesos de pájaro o algo más siniestro? El miedo me hizo soltar el saquito inmediatamente, haciéndolo caer sobre la tierra expuesta del hueco, liberando un olor aún más fuerte, casi amargo. La segunda era una serie de pequeños trozos de obsidiana, perfectamente tallados en forma de media luna. No eran adornos, parecían herramientas rituales o quizás amuletos de protección, pero sí eran protección porque no habían funcionado. No era grande. Apenas cabía en la palma de mi mano, cubierto de cuero curtido y con las esquinas desgastadas por el uso constante. Lo abrí con la certeza helada de que ese objeto contenía la respuesta, o al menos el mapa hacia ella. Pero lo que había escrito no eran palabras en el sentido literal, eran símbolos. Círculos concéntricos cruzados por líneas, figuras geométricas imposibles que parecían representar constelaciones distorsionadas y extrañas marcas que se repetían como un estribillo macabro. Un ojo sin párpado mirando a una luna dividida y una línea ondulada que terminaba en una espiral. Sin embargo, en la página central había una entrada en español, escrita con urgencia y visiblemente reciente. La tinta era de un color diferente, un negro intenso que contrastaba con los marrones y sepias del resto del texto. La hora del pago ha llegado, la luna lo exige y la tierra tiembla por lo que di. Es por la línea. La puerta se abre cuando el silencio es absoluto.
San Isidro miente. Esa frase golpeó mi psique con la fuerza de un rayo. Este pueblo, el lugar de paz y estabilidad que creía conocer, era solo una fachada. Me reincorporé, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. Todo lo que había descubierto rompía con la realidad racional que don Ramón quería imponer. Esto era un ritual, una deuda antigua, una transacción oscura que había llegado a su punto de ebullición la noche de la luna llena. El silencio que me rodeaba regresó, pero ya no era el silencio de la ausencia. Era el ruido de una trampa que acaba de cerrarse, y la presa, me di cuenta con un horror repentino y punzante, no era mi madre, yo era la siguiente. El rebozo rasgado, el círculo se estaba apretando, porque lo que yacía bajo la madera no era solo un secreto de mi madre, era la evidencia de una tradición oscura y local, algo que San Isidro había estado guardando celosamente, y ahora ese horror que había cobrado a mi madre había puesto sus ojos en mí. La pregunta ya no era dónde estaba ella, sino quién o qué se había llevado su pago y qué significaba la línea. Mi madre no se había ido por voluntad propia, y esa noche de luna llena en San Isidro, el terror no había desaparecido con el amanecer. Había encontrado un nuevo y espantoso objetivo. Y esa verdad, sentía en mis huesos, sería la que acabaría con mi vida, o me liberaría de la mentira que era San Isidro. El olor a ozono que dejó la tormenta de la noche de la desaparición nunca se fue del todo. Era un recordatorio químico de que algo monstruoso había ocurrido bajo una luz que era demasiado brillante, demasiado invasiva. Mi mente, después de los primeros días de shock paralizante, había entrado en una fase hiperactiva y obsesiva, centrada en un único punto de anclaje: las manos de mi madre. Mi madre, Manuela, siempre había tenido las uñas inmaculadas, cuidadas hasta la locura. Jamás se atrevía a dejar un rastro de tierra o mugre bajo ellas. No estaban limpias, estaban manchadas, no con la arcilla rojiza común de San Isidro, sino con un sedimento casi blanco, calcáreo, que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Ese sedimento se convirtió en mi mapa, mi única pista tangible que no fuera el eco vacío del silencio. Había tomado una muestra diminuta, raspándola del marco de la puerta antes de que el sol de la mañana la secara por completo, guardándola en un sobre de papel encerado que ahora llevaba conmigo a todas partes, sintiendo el crujido del material bajo mis dedos. Dejé de dormir, dejé de comer. Los forenses locales, si es que se les podía llamar así, lo catalogaron como residuo orgánico indefinido, probablemente caliza y humus, y lo descartaron. Pero yo sabía que mentían, o peor, que no querían ver. Vino de la casa, específicamente del rincón más olvidado y polvoriento del sótano, detrás de la leñera que mi abuela, la temida y casi olvidada doña Elena, había insistido en mantener intacta incluso después de que la estufa se reemplazara por gas. Allí, bajo una pila de mantas apolilladas que olían a humedad y a aceite de linaza, encontré el baúl. No era un baúl cualquiera. La cerradura no estaba solo oxidada, parecía fundida, una masa sólida de metal y tiempo. Me tomó una hora entera de sudor frío, usando una palanca de jardinería que encontré abandonada, forzar la tapa, y el crujido que emitió la madera al ceder fue como un grito sofocado que rompió el silencio atroz de la casa, haciéndome saltar con el pánico de ser descubierto, aunque no había nadie para verme. Dentro no había objetos de valor ni reliquias familiares esperadas. Había archivos. La abuela, de la que mi madre apenas hablaba, era conocida en San Isidro no solo por su temperamento gélido, sino por ser una coleccionista de saberes prohibidos, la última de una línea de mujeres que no eran curanderas, sino custodias. El baúl contenía docenas de cuadernos encuadernados en piel de cabra, algunos con páginas tan amarillentas y quebradizas que se desintegraban al tacto,
otros escritos en un español arcaico, mezclado con frases en náhuatl y símbolos que no reconocía. Había paquetes de hierbas secas, algunas que olían a tierra dulce, la misma nota que detecté en el sedimento calcáreo, y otras que desprendían un hedor metálico y picante, como sangre vieja y sal. Había pequeños huesos de aves, piedras pulidas y, lo más perturbador de todo, una serie de fotografías viejas. No eran imágenes claras. Eran tomas borrosas, granuladas, a menudo solo siluetas bajo una luz intensa y difusa. Pero el patrón era inconfundible, y en el centro de todas esas fotografías, en el centro de la escena, siempre había una mujer. Una mujer de cabello largo y oscuro, con un rostro que la baja calidad de la fotografía distorsionaba, pero cuya postura y solemnidad me resultaban extrañamente familiares. La lengua de la abuela era indescifrable al principio, un laberinto de metáforas agrícolas y referencias astronómicas, pero poco a poco los patrones comenzaron a emerger. El despertar. Esa palabra aparecía una y otra vez, siempre asociada a la luna llena y a la temporada de sequía, justo cuando las grietas en el suelo se hacían más profundas y el río San Isidro descendía a su nivel más bajo. Según las crónicas de doña Elena, San Isidro no era solo un pueblo, era un punto de convergencia, un lugar donde la roca era porosa y el velo fino. Había un pacto, se mencionaba con frecuencia, un tributo periódico para mantener el silencio, para asegurar que aquello que dormía bajo el pueblo no se agitara. Ella aparecía en los últimos cuadernos, los más recientes, escritos con una letra temblorosa pero firme. La abuela había estado preparándola. Había párrafos enteros dedicados a la química del suelo, a los minerales que debían mezclarse con la savia de ciertas plantas para crear una piel de barro, una capa protectora o quizá un camuflaje. Y sí, el sedimento calcáreo que encontré en la puerta era mencionado explícitamente como la ceniza de los ancestros, la llave del despertar. Necesitaba aire, una interrupción, y la interrupción llegó, puntual y escalofriante, en la forma de un visitante inesperado, el padre Elías. Era más bien un conservador, un bibliotecario de almas. Apareció en la puerta sin avisar. Su sotana negra absorbía la luz del sol del mediodía. «Tienes el mismo peso en los ojos que tu abuela, hijo», dijo, su voz rasposa como papel de lija, sin siquiera preguntarme cómo estaba. Entró sin invitación, sus ojos escudriñando la sala, deteniéndose justo donde yo había escondido los cuadernos de doña Elena bajo una manta. Manuela ya no se busca con ojos de policía, muchacho, se busca con ojos de fe. Elías era el único hombre del pueblo que conocía la historia de la familia materna. La iglesia en San Isidro había mantenido un registro clandestino de las anomalías locales durante siglos. ¿Sabe usted algo de esto? Del despertar. Le mostré una fotocopia de la página donde se detallaba la preparación del sedimento calcáreo. Sus dedos, gruesos y llenos de nudos por la artritis, trazaron el símbolo dibujado al pie de la página, un círculo perforado por 3 líneas curvas que convergían en el centro. La luna llena en San Isidro es un ciclo antiguo, hijo. Los conquistadores pensaron que al enterrar a sus dioses bajo nuestra piedra y al erigir la cruz, silenciarían la tierra. Se equivocaron. Receptiva, Elías me reveló, no con miedo, sino con resignación, que la iglesia de San Isidro estaba construida sobre lo que los antiguos llamaban el Tlali-Yolotl, el corazón de la tierra, un afloramiento mineral que, en ciertas noches de plenilunio y extrema sequía, resonaba de una manera específica. Mi madre, Manuela, no había desaparecido. Había regresado a casa, al punto de origen, cumpliendo el rol que su madre y las madres de su madre habían mantenido latente. Llamada,
Y ese sedimento que buscas, susurró, inclinándose hacia mí con un aliento que olía a vino de misa y desesperanza, es el ingrediente que asegura el vínculo. Se fue tan rápido como llegó, dejando una estela de incertidumbre y el peso de una responsabilidad que yo no había pedido. Su visita no me dio respuestas, solo legitimó el horror contenido en los archivos de la abuela. La clave final para entender la geografía de la desaparición estaba en un mapa dibujado a mano, oculto en el forro del baúl. No era un mapa del pueblo, sino de las venas de agua subterránea y los depósitos minerales. La necesidad me impulsó a la acción. No esperé la noche. Sabía que lo que buscaba ya no estaba bajo la luz de la luna llena. El camino hacia el molino era un sendero estrecho y cubierto de vegetación espinosa. El silencio aquí era diferente al de la casa. Los grillos no chirriaban, los perros no ladraban. La propia atmósfera parecía densa, sofocando cualquier vibración sonora. La rueda de madera, podrida y cubierta de líquenes, colgaba a medias sobre el riachuelo reducido. El aire olía a moho, a descomposición y a esa nota metálica que había olido en las hierbas de la abuela. Era un lugar claustrofóbico, lleno de sombras que se movían con el parpadeo de mi linterna. Y allí, en el centro de lo que había sido la sala de molienda, encontré la evidencia innegable. No era un cuerpo, era una huella. Pero el sedimento era diferente. Era exactamente igual al sedimento calcáreo de mi madre. Eran rocas de río, pero tenían una pátina extraña, casi grasosa. El círculo de piedras estaba roto en un punto, como si algo pesado hubiera sido retirado. La tierra bajo el círculo de piedras no estaba fría, estaba templada, irradiando un calor residual muy leve, como si un motor hubiera estado funcionando allí hasta hacía poco. Con la desesperación marcándome el ritmo, comencé a cavar con mis propias manos. Era ligera, mezclada con ese polvo blanco. Después de cavar medio metro, mis dedos tocaron algo duro, algo que no era piedra ni raíz. Era un pequeño objeto de metal, deformado, parcialmente fundido, como si hubiera sido expuesto a un calor intenso y lento. Lo limpié contra mi pantalón, pero el relicario no estaba vacío. En su interior, la fotografía familiar se había desvanecido hasta ser ceniza. Fue en ese momento, sosteniendo el relicario deforme, que entendí la verdad insoportable que el padre Elías había insinuado y que los cuadernos habían detallado. Mi madre no había sido raptada por un monstruo de la noche. El sedimento, el ritual, el molino, todo era parte de un proceso de metamorfosis, no de secuestro. Ella no estaba muerta, o al menos no de la forma en que el pueblo concebía la muerte. El terror del silencio y el miedo a la desaparición se transformaron en algo mucho más frío y metálico. El terror al descubrimiento. ¿Qué había liberado ese ritual? Y quizás la pregunta más urgente, si ella había cumplido el ciclo de el despertar, ¿dónde estaba ahora la cosa que había despertado? El relicario caliente en mi mano me confirmó la cercanía de lo desconocido. La culminación final de este descubrimiento, lo que me llevó a la verdad absoluta sobre lo que mi madre había dejado atrás, exige una última inmersión. Necesito regresar a los cuadernos de la abuela, ahora con el símbolo descifrado, para entender qué era exactamente el tributo de Luna y por qué el silencio se ha vuelto tan denso, tan impenetrable. El aire se había vuelto irrespirable, no por la falta de oxígeno, sino por la densidad coagulada del miedo. Cada bocanada que forzaba a mis pulmones era un sorbo amargo de polvo, moho y una dulzura metálica inconfundible. Sangre. La linterna, ya débil, proyectaba un cono tembloroso que apenas mordía la inmensidad de la oscuridad subterránea. Era una oscuridad que no se limitaba a la ausencia de luz. Era una presencia física, pesada y hambrienta. Lo que había buscado ya no era una persona desaparecida, sino una explicación para la imposibilidad. Mi madre no se había ido.
había sido absorbida. El silencio que me había atormentado desde aquella noche de luna llena se amplificó aquí abajo, transformándose en una presión que crepitaba en mis oídos internos. No era la ausencia de ruido, era la anulación total de cualquier sonido humano, como si el propio espacio se hubiera sellado para escuchar solo el latido primordial del lugar. Intenté gritar su nombre, mamá, pero el sonido se ahogó en mi garganta, un murmullo patético devorado instantáneamente por la eternidad de la roca. Llegué a una cámara subterránea, vasta y redonda, cuyo centro estaba dominado por una formación rocosa que, con un terror paralizante, reconocí no como geología, sino como arquitectura. No tallado por manos humanas modernas, sino desgastado, pulido y cubierto por una pátina que alternaba entre el musgo verde oscuro y el residuo seco de carmín. La luz de mi linterna recorrió las paredes. No los jeroglíficos nítidos de los libros de historia, sino grabados urgentes, casi desesperados, que contaban historias de la Tierra, de ciclos lunares que duraban siglos y de pactos sellados bajo el auspicio de la quietud. Vi representaciones de mujeres, siempre bajo la luna llena, que no estaban siendo sacrificadas, sino ofrecidas, entregándose a una fuerza que las prometía trascendencia a cambio de su humanidad. Y entonces la vi. No estaba muerta en el sentido tradicional, ojalá lo estuviera. Su cuerpo, sí, reconocible por la tela desgarrada de su camisón de aquella noche, pero la forma era incorrecta. Había sido estirada, alargada. Era una crisálida fallida, un puente entre lo humano y la inercia geológica. El olor a almizcle, humedad y flores muertas se hizo tan intenso que me hizo retroceder, tropezando con una pila de huesos que crujieron bajo mi peso. Ofrendas antiguas, quizás, o los restos de aquellos que vinieron a buscar lo que yo buscaba. No fue un movimiento rápido, fue un ascenso lento, doloroso, como si estuviera despertando de un sueño de 1.000.000 de años. Eran dos manchas pálidas, casi blancas, reflejando apenas la luz de la linterna con un brillo acuoso y desinteresado. Estaban llenos, no de amor o reconocimiento, sino de la fría indiferencia del depredador que acaba de despertar. Una grieta se formó en lo que deberían haber sido sus labios. El sonido que salió no fue su voz. Era un sonido tan profundo que no se sentía con los oídos, sino con el esternón. El silencio lo exige, el retorno. Este no era un secuestro. Esta era una herencia, un deber ancestral que ella había asumido, voluntaria o involuntariamente, bajo la influencia de aquella luna de San Isidro. La matriz del silencio. Mis manos se aferraron instintivamente a la vieja pala de jardín que había traído, mi única arma contra lo desconocido. El cuerpo de mi madre comenzó a moverse con más vigor. Los tendones de su cuello se tensaron y sus manos, que ya eran más garras oscuras que dedos, se separaron de la roca. No era un demonio importado, ni un fantasma. Era el nahual de la tierra misma, la bestia dormida de San Isidro, que requería la sangre de la línea familiar para mantenerse a raya, o, peor aún, para manifestarse. Sentí una oleada de desesperación tan profunda que amenazó con paralizarme. Había venido a salvarla, pero lo que estaba frente a mí no era susceptible de salvación. Me acerqué un paso más. La criatura, o mi madre, me observó con esa mirada blanquecina. «Tú eres su semilla», el eco del pacto. Resonó la voz, ahora más clara, aunque todavía cavernosa. Era como escuchar la voz de un idioma que murió antes de que la civilización comenzara. Mi madre desapareció porque tenía que hacerlo. Ella, como quizás su propia madre antes que ella, y la madre de su madre, había estado atada a la tierra de San Isidro, al ciclo de la luna llena que llamaba a sus descendientes a alimentar el silencio, a proveer el material biológico para la manifestación del espíritu tutelar del pueblo. El silencio de San Isidro no era solo una característica,
Era la armadura psíquica del pueblo, mantenida por este oscuro sacrificio. Si yo la tocaba, si intentaba liberarla, no solo sería asesinado, sino que sería incorporado a la misma matriz de horror. Mi respiración se hizo superficial. El miedo había evolucionado de pánico a un frío conocimiento. El objeto que buscaba, la razón por la que mi madre había descendido, estaba a su lado, parcialmente enterrado en el lodo. Era un pequeño objeto de obsidiana pulida, con forma de media luna. No para abrir algo, sino para sellarlo. Era el testigo del pacto. Tenía que cortar el hilo. Con un grito que no pude evitar, forcé mis piernas a moverse hacia adelante. El cuerpo de mi madre reaccionó con una velocidad antinatural. Uno de sus brazos, ahora terriblemente elongado, se lanzó hacia mí, las uñas raspando la piedra a centímetros de mi rostro. Me lancé de rodillas. Mis dedos se hundieron en el lodo buscando a tientas la obsidiana. Estaba fría, con una superficie increíblemente lisa, como si hubiera absorbido toda la luz y el calor de las últimas 100 lunas llenas. Apenas la levanté, el gemido de la criatura se intensificó. ¡Devuélvelo! La conexión no puede romperse. No era mi madre suplicando, era la entidad parasitaria, el nahual de San Isidro, que se dio cuenta de que su ancla estaba siendo arrancada. Corrí como nunca antes, impulsado no solo por el miedo a la muerte física, sino por el terror absoluto de la aniquilación del alma. Detrás de mí, escuché un sonido espantoso, el desprendimiento de carne y piedra. Subí la pendiente resbaladiza de la grieta. Sentí el aliento húmedo y cálido en mis talones, un aliento que olía a caverna y descomposición. Salí de la ermita y me encontré de nuevo bajo el cielo nocturno, aunque la luna ya no estaba en su punto culminante. Se estaba retirando, menguando. El silencio de San Isidro seguía siendo opresivo, pero ahora tenía una cualidad diferente. Corrí hasta el coche, temblando incontrolablemente, sin mirar atrás. El objeto de obsidiana ardía en mi mano, como si contuviera una brasa del infierno. Me detuve en la carretera, lejos, donde la tierra ya no era la tierra de San Isidro, sino el asfalto indiferente de la civilización. Saqué la obsidiana y la observé. Sabía que no podía simplemente tirarla. Era un sello y tenía que ser destruido, o al menos neutralizado. Había un afluente del río que cruzaba San Isidro, un lugar que ella solía llamar la Garganta de Piedra. Regresar era impensable, pero necesario. Volví a San Isidro al atardecer, un espectro entre las sombras. Fui directamente al afluente, un arroyo estrecho y rocoso que corría entre cañones bajos. El agua era turbia, rápida y fría. Sostuve la obsidiana por última vez. Era una advertencia. Lo que había visto me había visto. El clímax no iba a ser una batalla épica, sino un acto de renuncia, de aceptación del horror irreversible. Lancé la obsidiana con todas mis fuerzas al punto más profundo del arroyo. Cuando la piedra tocó el agua, se produjo un eco sordo, un bramido profundo que pareció provenir de debajo de la corteza terrestre. El agua del río se agitó violentamente, burbujeando por unos segundos, como si el río estuviera hirviendo con una rabia ancestral. El silencio aterrador de San Isidro, esa presión constante que había sido mi sombra, se rompió. No con un grito o una explosión, sino con el sonido normal del mundo. Escuché el viento susurrando entre las hojas. Escuché, por primera vez en semanas, el sonido distante de un perro ladrando. O mejor dicho, roto y neutralizado. Me quedé allí hasta que la noche cayó por completo. Su cuerpo estaba fusionado con la geografía de ese pueblo maldito, una guardiana eterna del secreto. Y yo, su hijo, era el único depositario vivo de esa verdad. Dejé todo atrás. La casa, los recuerdos, la esperanza de una explicación racional. Me fui con el conocimiento de que algunos silencios no se deben romper y que algunos lugares en el mundo exigen una lealtad que termina en la aniquilación del individuo. A veces, en las noches de luna llena, no escucho nada.
pero sé que ese silencio no es la paz. Es el nahual de San Isidro durmiendo, esperando la próxima cosecha, esperando que la sangre de la línea familiar se acerque demasiado a la frontera, lista para absorber la siguiente ofrenda, lista para reclamar al hijo que se escapó. Ahora vivo lejos, muy lejos de México, en ciudades donde el ruido de la vida moderna es ensordecedor. Lo prefiero. Pero la verdad es que el silencio siempre gana. El silencio que sentí aquella noche, el silencio que se llevó a mi madre, es ahora mi compañero constante, un fantasma que se sienta a mi mesa. Y el ciclo de San Isidro se completará. Si alguna vez has sentido una calma inusual, una paz que se siente antinatural y opresiva en tu propia casa, especialmente bajo la luz fría de la luna llena, no te quedes quieto. Rompe la quietud, porque el silencio, créeme, está escuchando. Si sabes algo sobre los antiguos pactos de la tierra en los pueblos remotos de México, si tienes alguna leyenda sobre la gente que se transforma o que desaparece bajo la luna, si tu familia tiene secretos enterrados en la roca viva, por favor, compártelo. El silencio solo es poderoso cuando sus historias no se cuentan. Necesito saber que no estoy solo en la vigilia contra lo que me arrebató a mi madre. Necesito saber si alguna vez, en algún lugar, alguien ha logrado silenciar permanentemente el silencio de la tierra.